Júpiter y Neptuno, la destrucción del ego y su influencia transpersonal. Hoy en esta segunda parte de la serie de videos acerca de esta importante influencia que estamos teniendo, la gran conjunción de Júpiter y Neptuno, les vamos a hablar de la dimensión personal, de cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros en profundidad para comprenderlo totalmente esta conjunción tan especial como les contábamos en el video de ayer, que se da cada 164 años en el signo de Piscis. De esto y mucho más les vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Aquí estamos otra vez. Habíamos prometido que vamos a hacer desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán, cuyo director es el filósofo y astrólogo León Azulay. Trayéndoles a todo el público, habíamos prometido hacer una serie de videos de esta influencia que tanto intriga a todos, en parte porque se le ha dado mucha propaganda, lo cual está bien porque es muy importante. Júpiter y Neptuno se encuentran, se alinean el 12 de abril con exactitud en el signo de Piscis, como decía muy bien Lucía en la introducción. Es una influencia que se da cada 264 años. Decidimos preparar una cantidad de videos para tratar de abarcar una introducción a cómo comprender cómo va a dar esta influencia y simplemente no sugestionarnos ni tampoco ignorar lo importante que va a ser, las dos cosas. Bueno, como decías vos, primero que cada 164 años se vuelven a encontrar en el signo de Piscis. Donde los dos están en su signo regente, por eso decimos que es una potencia especial. Extraordinaria. Ayer hablamos de cómo se medían las potencias astrológicas. Los videos de la serie lo pueden ver independientemente, pero sería interesante que los tomen a todos ellos para poder estudiar el tema más en profundidad. Ayer hablamos de lo colectivo, sí. Hablamos de esta influencia y marcamos una fecha histórica, los últimos aproximadamente 39 años, casi 40 años, con los planetas que comenzaron a ingresar en el signo de Capricornio, los planetas transpersonales. Hoy vamos a hablar de lo personal, de cómo esta influencia se expresa en lo personal. Pero para eso necesitamos una comprensión de qué son los planetas Urano, Neptuno y Plutón, que son planetas que se llaman, en la astrología moderna humanista, transpersonales. El nombre transpersonal viene de la psicología de Jung, de Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, un astrólogo que fue Dan Rudier, que fundó la corriente de astrología humanística y luego sus continuadores. Nosotros seguimos esa corriente, nuestro director y nosotros que continuamos el trabajo seguimos esa corriente donde se explica la astrología desde un punto de vista psicológico, filosófico y metafísico desde las ideas del psicólogo suizo Carl Gustav Jung. La palabra transpersonal fue Jung, junto con William James, quien la utilizara para hablar de aquellos procesos que están más allá de la esfera del ego. Por eso elegimos como título La destrucción del ego, porque como hoy estudiamos con Lucía, preparando este video, justamente Urano, Neptuno y Plutón tienen que ver con la destrucción del ego, de la falsa personalidad, no eliminar a la persona, sino aquellos elementos del ego que están separados de la vida, que se han separado de lo natural, que se han separado tanto de las leyes metafísicas como psicológicas y biológicas. Eso Urano, Neptuno y Plutón lo destruyen. Vamos a ir explicando por qué en parte esta influencia va a ser muy conflictiva, porque estamos en la culminación, en la etapa final de un proceso de un gran materialismo histórico que lleva 2 siglos. Dijimos desde la era industrial, Revolución Francesa, el individuo, alejado de toda concepción trascendente de la vida, queda nada más a merced de lo exterior, de lo externo, de las cosas. Una sociedad que comenzó a poner énfasis a partir de la era industrial en del confort externo, fue olvidándose cada vez más el individuo de su naturaleza interior.
esto lo ha llevado a que lo transpersonal está muy disociado de la esfera individual. Nuestra vida cotidiana no es nada sagrada. Se ha puesto de moda hoy lo espiritual, por ahora es una moda, no es una vivencia para la mayoría, porque lo espiritual está asociado todavía a una primera etapa un poco infantil, de lo mágico infantil en el sentido de tener poderes, capacidades especiales, etcétera, pero no a lo simple de la vida de todos los días. Así que vamos a ir hablando eso y dos ideas. ¿Cuáles son los planetas? Que para que esta influencia nuestra conciencia tiene varias dimensiones. Cuando hablamos de la Luna, del Sol, de Marte, de Mercurio, de Venus, de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, hablamos de diferentes dimensiones en las cuales nos movemos en paralelo. Es como si estuviésemos nosotros viviendo en 10 mundos en paralelo que están interconectados entre sí. Es así en parte, literal. Pero bueno, eso lo vamos a dejar. Pero estamos viviendo en varias realidades en paralela. Por ejemplo, hablamos de la realidad lunar. La realidad lunar es la del mundo emocional. Eso es una dimensión de nosotros. Pero luego tenemos la dimensión. Dimensión implica en lo psíquico. En lo físico implica un diferente estado de la materia. Sí. Un tipo de espacio, una forma. Por ejemplo, tenemos líquidos, los estados de la materia, hoy se agrega el plasma, tenemos sólido, líquido y gaseoso. Existen en diferentes dimensiones, interrelacionadas entre sí. Hablamos de una tercera dimensión, pero el mundo molecular está en otra realidad que el mundo celular. Sí. Y que el mundo de las cosas, por eso puede atravesar un ambiente, ¿no? Pero una piedra no puede atravesar no se puede meter por la rendija de una ventana sin romperla. Son distintas dimensiones, como algo. Después hay n dimensiones. Vamos a explicar cómo ordenar nuestra mente para poder ser un receptáculo de esta energía apropiadamente y que no implique una destrucción negativa del ego. Podemos nosotros colaborar en la destrucción de aquellos elementos del ego, de la personalidad consciente que están separados de la naturaleza y la vida. Podemos colaborar en esto y esto sería muy ventajoso con esta influencia. Sí, porque si bien decíamos, vamos a hablar de cómo afecta esta conjunción en lo personal, Neptuno es, como vos decías recién, un planeta de lo transpersonal. No va a dejar entonces de hacernos pensar y de ver cómo nos ubicamos en relación a la humanidad, al proceso colectivo, individuos, pero como parte de un todo. Es poder ir yendo hacia una conciencia más integrada como meta última, ¿no? Bueno, a propósito de esto que está diciendo Lucía, trajimos el gráfico para poder explicar los 3 niveles de la mente, en los cuales todos operamos. Esto es la enseñanza que se usa en la psicología humanística para explicar en qué nivel está funcionando cada planeta, desde qué nivel operan. Acá tenemos 3 niveles de nuestra mente, de todos los seres humanos. Tenemos el nivel del ego, que lo tenemos acá en el gráfico. Este es el nivel del ego. La conciencia del ego de vigilia, que es un conjunto de agregados. Jung lo llama el complejo del ego. El gran filósofo armenio Gurdjieff lo llama los yoes. Sí. Un conjunto de personalidades que llamamos nosotros mismos bastante equivocadamente porque no hay unidad en esta conciencia que tenemos todos los días. Más bien es una conciencia del tipo fragmentada. Es un conjunto de agregados bastante mal combinados que llamamos nosotros mismos, lleno de contradicciones. A nivel de la conciencia del ego, operan ciertos planetas y otros no. Urano, Neptuno y Plutón no funcionan y no operan conscientemente. No funcionan, no operan a nivel de la conciencia del ego conscientemente, sí, inconscientemente. Sí. Sí, bueno, y vamos a ver entonces cada una de estas dimensiones, hablan de diferentes formas de expresarse según los planetas. Primero tenemos las 3 partes de la mente, son la conciencia del ego,
¿no? Luego tenemos la del inconsciente personal y la del inconsciente colectivo. El ego es todo lo que nosotros más o menos, ¿no? Todo lo que nosotros más o menos tiene que ver con nosotros mismos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con lo que conocemos de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos y nos acordamos, que es bastante poco de nuestra vida, todo esto, es bastante poco. A nivel del pensamiento, a nivel del sentimiento, los recuerdos que tenemos, es un 10% de nuestra vida, el resto no nos acordamos. A nivel del ego puede haber cierto control, no mucho hoy día, porque vivimos en una época del descontrol, de los planetas personales, que llamamos a Marte, Mercurio, la Luna, ¿sí? Y Venus y el Sol como vitalidad, el Sol como energía, no como su esencia más profunda, que es el yo verdadero o el espíritu, el yo real. Marte son los impulsos, es la acción, un poco dirigimos nuestra acción a nivel de la personalidad todos los días, muchas cosas no, actuamos muy mecánicamente, pero una parte a veces podemos dirigirnos, fijamos una meta, un objetivo y actuamos en ese sentido. En general hay mucho inconsciente también allí, porque estos planetas funcionan a nivel del ego de todos los días y lo que Jung llama el inconsciente personal. En el inconsciente personal encontramos todas esas tendencias que hay en nosotros, de las cuales no somos conscientes, pero que actúan, que los demás reconocen en nosotros, pero nosotros no somos conscientes. Aspectos de nuestra personalidad de los cuales no somos conscientes, como los complejos y muchas veces positivas capacidades que todos tenemos creativas que no las tenemos diferenciadas de los complejos. En este nivel están operando Marte, Venus, Mercurio, Sol y la Luna. Un nivel muy básico, Marte la acción, Venus los sentimientos, ya ahí un poco más complejo porque también hay funciones que de acuerdo a la época, al tipo psicológico de la humanidad, están más enfatizadas. Hoy el mundo del sentimiento, el mundo venusino, se expresa más fundamentalmente a nivel de las apariencias, la parte más superficial de Venus. Hay una sociedad donde está muy preocupada por la apariencia física, pero no por los valores. De hecho, no hay un pensamiento muy claro en términos de cuáles son los valores, y los valores se han vuelto excesivamente subjetivos, mientras que los verdaderos valores humanos son aplicables a todos los humanos, no son de carácter subjetivo. Y en cuanto a la Luna, son las emociones, que también tiene un aspecto personal, porque más o menos reconocemos las emociones que tenemos, o hasta hace un tiempo la gente reconocía. Hoy es tan fuerte el estado en el que se está, tan marcial y tan lunar, donde ya son bastante inconscientes los estados emocionales, por lo tanto el individuo está poseído por emociones, muchas veces y la mayoría de las veces de carácter negativo, por eso aumentan los problemas psicológicos, psiquiátricos, de droga, ¿no? Y de adicciones, porque el individuo está más bien poseso de las emociones, cuando podría tener cierto control emocional con un poco más de cultura y de conocimiento de sí mismo, pero hoy esto no está sucediendo. Entonces está funcionando el individuo a nivel de la conciencia del ego, y los planetas transpersonales funcionan a un nivel sutil, a través de los procesos colectivos y a través de grandes crisis, que vienen a romper estos funcionamientos arbitrarios de nuestra conciencia todos los días, a quebrar eso, a producir una crisis. Después, ¿cuál me falta mencionar? Mercurio, la intelectualidad, el pensamiento, no está funcionando muy conscientemente, pero podríamos, cuando estudiamos y nos concentramos, estamos usando la función de Mercurio de la carta natal. Cuando nos comunicamos también. Cuando nos comunicamos también, ¿no es cierto? Aunque hoy la comunicación está muy dominada por elementos marciales. Sí. Bueno, antes decías Venus, por ejemplo, y funciona más inconsciente. Planetas que se ven que funcionan más a nivel del ego pueden ser la Luna y Marte, por ejemplo. Fundamentalmente la Luna, y acompaña a Marte, que es la parte emotiva, donde se cambia mucho según el estado emocional y el movimiento lunar, según las lunaciones y de la carta natal. El individuo es muy reactivo, y Marte activo, reactivo y activo, reacciona y acciona. Reacciona y acciona. La Luna reacciona y Marte acciona a la reacción de la Luna. Muy mecánico. Y la comunicación o el intelectual hoy es datos, es racionalismo, no es verdadero conocimiento, que Mercurio era el que conectaba todo, no está funcionando Mercurio como un conector.
Está funcionando muy separadamente. Datos, 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 y la persona está llena de datos, sin conexión o una mala conexión. Como si tuviésemos todos los cables de la casa mal conectados. Entonces, a nivel del ego, ¿por qué hablamos de esto? Y parece muy negativa la descripción. Si nosotros vamos identificando eso en nosotros, podemos empezar a poner en orden nuestra casa psicológica. Las emociones, nuestras acciones, pueden empezar a ser más conscientes. Al no hacer eso, al no haber un cultivo y un control de la conducta, control, no represión, control de la conducta, las influencias de los planetas de Júpiter más allá, que son los transpersonales, van a funcionar de un modo negativo, no positivo. Por eso, el pronóstico que debemos hacer de cómo va a funcionar esta influencia a nivel colectivo con tanta inconsciencia es complejo. No es tan alentador en un nivel. Aumenta el sufrimiento, porque si somos tan mecánicos a nivel de las emociones, a nivel de las acciones, muy caprichosos, infantiles, con Marte, Venus, los valores, no vemos qué valores tenemos auténticos, profundos, no meditamos sobre los valores, no reflexionamos y vivimos los antivalores impuestos por una sociedad profundamente enferma que cultiva los antivalores todos los días, bombardeando al individuo con ideologías antihumanas, que ahora vamos a hablar de eso. Son ideologías antihumanas. Cuando aparecen la potencia de estas influencias que están ahí, se hacen presentes y se empezaron a hacer muy presentes para la humanidad a partir de 1776, emergen de la conciencia colectiva, o sea, pasan a la conciencia colectiva en su influencia, pero sin que la humanidad sea consciente de esto, que son Urano, Neptuno y Plutón, se vuelve destructor del ego. ¿Cómo se vuelve destructor del ego? La personalidad del individuo se vuelve muy caótica, muy confundida. Por eso se popularizó la psicología en el siglo XX, porque la humanidad fue entrando en grandes crisis psicológicas. No era necesario antes. La fe, las creencias, algo tenían contenido al individuo. Pero sí se hizo necesario la psicología a nivel colectivo, como la forma que tomó más clínica, porque el individuo, el ego, se fue separando mucho de lo transpersonal, mientras que antes estaba contenido a través de diferentes estructuras sociales, espirituales, que había en la humanidad, que se fueron perdiendo. Es un poco más complejo lo que estamos explicando, pero les puede servir como elemento para ir comprendiendo más. Esta es la parte más, digamos, metafísica de la astrología, metafísica y psicológica, que poco se habla de ello, pero que es la base para entenderla en profundidad. Tenemos nosotros materiales más profundos y otros un poco menos. Se podría decir que este tipo de influencias de planetas lentos o transpersonales son en potencia una oportunidad para llevar a la humanidad a otro nivel, pero después en el plano individual es como vos decías, bueno, si cada uno está a la altura o con una conciencia ordenada para poder entender esa posibilidad, ese mensaje. Hablaste de una conciencia ordenada. Pienso que en general no gusta hablar de esos términos, porque hoy se asocia orden a falta de libertad. Y ahí entramos en dos planetas muy importantes que tienen que ver con el orden, que ya están no a nivel de lo tan personal, sino que están entre lo personal y lo colectivo, que son ¿cuáles? Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno, que es la conciencia social, que no es la sociología moderna. Claro. Aclaremos, la sociología moderna no es necesariamente conciencia social, porque la sociología moderna, de corte materialista, es partidista. Claro, no es ser de un partido político. O de otro, o de una refiere a otra visión cosa. política. Sí, yo soy tal, te dice, yo soy Claro. yo soy el otro, y se pelea con el... Eso no es conciencia social. No. La conciencia social es lo que tenía Mahatma Gandhi, que no importaba si era inglés, si era hindú, si era chino, si era rubio, si era hombre, si era mujer, si era alto, si era musulmán, budista, es integrativa y tiene en cuenta a cada uno según su condición, objetivamente. Júpiter y Saturno dan eso en sentido profundo. Mecánicamente, Júpiter expande. Sí, busca una sensación de comodidad, de bienestar. Mecánicamente. Claro, pero sin una conciencia de
qué necesito como individuo en una sociedad. ¿Qué necesita el otro? Claro. Primero la sociedad, pensarnos como un todo. Sí. Por eso es expansión, crecimiento e integración. En función del todo, no de yo al todo, del todo a mí. Júpiter y Saturno piensan del todo a mí, no es egoísmo. Por eso esas energías funcionan muy inconscientemente y no funcionan positivamente. Todo esto se trabaja con la carta natal y con autoconocimiento. Autoconocimiento, que hoy está gastada la palabra, pero hay que conocer cómo es la mente para conocer primero. Inconsciente personal, acá estos planetas ya conectan con algo más profundo. Porque, ¿qué es el mundo para nosotros? Esto está muy bueno verlo en una carta, por ejemplo, si tomamos como ejemplo acá, y ya vamos a llegar a lo colectivo y ahora a Neptuno y Plutón, ¿no? Si tomamos una carta, acá, vean, vamos a poner unos pequeños acá, ¿no? Miren esta carta, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, bueno, acá tenemos una carta que usamos ayer, ¿no? Saturno entrando en Capricornio. Pero hagamos de cuenta que esto es una persona, la carta de una persona. A ver si tenemos de alguien acá. Bueno, podemos poner acá esta carta. Supongamos que esta persona nació hace unos días, este niño, acá, para entender esto más profundamente, junto con el gráfico que presentábamos antes. El ego, acá está. El ascendente, estamos marcando ahí el ascendente, es lo que en astrología se llama el ego. En psicología se llama el ego. Este conglomerado ego. Pero no es lo único que somos. El restante 90% es inconsciente, como muestra el gráfico. Todo eso es el resto de la carta natal. Pero la persona tampoco tiene mucha conciencia del ego hoy, porque está masificado. Porque vive según el ego de la persona es el celular. Es lo que ha visto en su celular, no es propio. En las figuras famosas, ya sea artistas, entre comillas artistas, entre comillas, super comillas, porque hay que ver si son artistas, porque yo soy artista, yo puedo decir, yo soy plomero y no sé arreglar ningún caño, entonces de eso depende, ¿no? Hoy llevan nombres todas las personas y no corresponden muchas veces, pero bueno, hoy se llama cualquier cosa arte, pero no importa. La gente se guía por artistas, por los famosos, por los influencers, o sea, una manga de tontos influenciando a todo el planeta. Miren qué tema, porque tengo que ver que mi influencer, que mi influencia, tengo que analizarlo a eso. Eso no está, está visto como algo muy normal, influencer, ¿quién está influenciando? Atención, ojo, ¿no? Es como un virus esto, tengo que ver qué entra en el sistema, vigilar. Es algo de toda la enseñanza espiritual, estar alerta, que dejo penetrar. El ascendente está al estar desatento, no estar presente, atento a qué deja entrar y qué no, como la comida que dejo entrar en mi cuerpo y la que no, también tengo que ver qué dejo entrar en mi mente y qué no, o qué tengo que desechar, porque puede entrar y lo desecho, si sé hacerlo, si no, no, pasa lo inconsciente. Entonces, acá tenemos el ego, que es el ascendente. Ahora, en relación con Júpiter y Saturno. El ascendente ve al mundo como es su descendente. Por ejemplo, acá tenemos una persona ego Tauro, su personalidad taurina. A los demás los va a ver como es Escorpio. No es como son los demás, como los ve. Eso para él es lo que no es consciente. El otro es el no yo. Acá está el yo. Acá está el yo. Y este es el no yo. En el no yo funcionan Júpiter y Saturno, conjuntamente con el yo. En lo que no es yo, es todos los demás. Nosotros, por ejemplo, acá los dos sentados, somos un no yo para el otro. Pero que es parte de uno mismo, porque es una proyección. Cuando nos vamos haciendo conscientes de la proyección, vamos comprendiendo nuestro lugar en el todo de la vida. Nos vamos haciendo conscientes. Eso nos lo va dando Júpiter y Saturno. Júpiter nos va a dar un sentido de expansión, bienestar, pero un bienestar no solamente material, porque rige el dinero Júpiter, bienestar psicológico y espiritual, donde ya el individuo está ubicado como ciudadano del mundo, el ideal romano. Claro, de estar realizando algo
que me es propio como ser humano. Como humano, no como ego. Es impersonal. Claro. Ya empieza lo impersonal en Júpiter y Saturno, no es del yo, es yo y tú empieza. Esa conciencia es rara. Por ejemplo, ahora tenemos Júpiter y Neptuno, son dos planetas, Neptuno totalmente lo transpersonal. Sí. Y Júpiter que está entre lo personal y lo colectivo, por eso es tan complejo cuando hay estos aspectos en conjunción. Y en esta época, donde no hay para el individuo una contención de un conocimiento práctico de la vida. Hay a la sans façon, lo que salga, que hoy lo llaman, inclusive se ha instaurado en cursos, que se llama el fluir. Lo que venga. En realidad, lo que hoy se está llamando en los cursos pseudo espirituales fluir, no es más que lo que los norteamericanos llamaban el anything goes, que es el todo vale. Y en el universo no vale todo. En el cuerpo no vale todo. Bueno, es algo que tiene que ver con el principio saturnino. Totalmente. Ahí entramos en Saturno. Claro. Gracias. Conectamos con esto que dijimos, que no vale todo, Saturno. Claro, porque ese crecimiento y esa expansión que propone Júpiter como arquetipo, tengan presente que Júpiter, la órbita de Júpiter está dentro de la de Saturno. ¿No? Júpiter es más cercano al Sol que Saturno. Entonces, de hecho, son los hijos de Cronos. Sí. Que se los comía, que no se los comía, no era antropófago, es simbólico, es el tiempo, claro. Dentro del cual todo existe. Es la estructura. Eso. Todo está dentro de la estructura del tiempo, espacio-temporal, Cronos. Y después estaba Kairos. Sí. Y Saturno como arquetipo da orden y estructura en todos los niveles. En el nivel personal, en lo psicológico, en la vida individual y luego también a nivel de la sociedad. Es el arquetipo de la ley, pero la ley en un sentido que viene a ordenar y a circunscribir la experiencia a algo concreto que puedo realizar. Muy bien. La ley puede tener dos miradas, y acá Saturno Sí. es como una especie de dios Jano, el dios de las dos caras. La ley puede estar definida por el ego ignorante y egoísta del ser humano, porque el ser humano escribe estas constituciones, bueno, se llaman enmiendas ahora, vetos y demás, que lo tenemos en todo el mundo. Sí. O la ley puede venir de lo superior, de lo transpersonal, que ahí es donde se va a ordenar el sistema. Lo transpersonal, eso estaba en la antigua enseñanza hindú, el Manava Dharma Sastra, el código de vida de la humanidad era el Manava Dharma Sastra, las leyes que venían de lo universal y que grandes seres, dioses encarnados, los avatares de la humanidad, le enseñaban al hombre. Los sabios de las distintas culturas, chamanes, luego, le enseñaban al ser humano. No eran las leyes mafiosamente articuladas o según la conveniencia, como los contratos que se hacen, comerciales, que según la conveniencia, que son contratos para descarnar al ser humano, para dejarlo sin carne y sin piel. Eran leyes, entonces el ser humano puede mirar y puede determinarse por leyes arbitrarias de un mundo en decadencia, una sociedad profundamente enferma y una psicología enferma, o puede determinarse por lo trascendente. En lo físico, sigo las leyes y conozco las leyes biológicas, o me desvío de las leyes biológicas, me enfermo y muero prematuramente. Es así, me desvío de la ley biológica, tengo conductas que van en contra de la biología y muero. Antes, prematuramente me enfermo. Ya sea, después más complejo, porque la mente y el cuerpo están interconectados, pero ahora no es el tema del video de hoy. Queremos ir explicando cómo ir escalonando para poder recibir esta influencia, poder tener los receptores adecuados para que la influencia de Júpiter y Neptuno va a ser disolvente, porque Neptuno va a disolver muchas estructuras, muchas emociones, disuelve de forma generando caos que no corresponden con la naturaleza de la existencia. Entonces ahí hay conflicto y hay conductas muy negativas, evasivas. Sí. Pero estamos en Saturno. Saturno deberíamos formar como una estructura muy sólida con Saturno, y Saturno nos va a determinar
qué es lo verdaderamente humano y qué es lo que no. Saturno, nuestro maestro nos enseña que es el planeta que da lo que en el lenguaje antiguo se llama la iniciación humana. Es el que a uno le dice, te recibiste de humano. Ahora sí sos un humano con todas las letras. Un buen ser humano. Eso lo dice Saturno y Júpiter. Ahora sí sos un humano. La naturaleza, nosotros, la naturaleza, te designamos. Sos humano. Te has recibido. Y eso se va a expresar en un estado de armonía interior, donde todos los planetas en la carta natal empiezan a funcionar armónicamente, en la psicología del individuo. Y ahí el individuo se empieza a abrir como una flor a Urano, Neptuno y Plutón. Y lo que le va trayendo Urano, que son crisis, cambios, intuiciones racionales, y Neptuno, un sentido de unión con todo, cae en una mente ordenada, que sabe claramente distinguir por lógica, Saturno es la lógica, lo que lo perjudica y lo que lo ayuda a nivel humano, no a nivel del ego personal individualista, lo que lo ayuda a nivel humano, que es igual aplicable para él, para ella y para el otro, es universal, humano, dentro de la línea humana, lo que es propiamente humano. ¿Sabemos lo que es propiamente humano? Toda esa es la tarea que hay que ir escalonando y hoy hay que recuperar en estos momentos de gran confusión. Vos tenías algo para leer, un par de cosas, ¿no? Sí. Porque ahora entramos en Urano, Neptuno y Plutón. Sí. Y ahora vamos a entender, vamos a concentrarnos en Neptuno y Júpiter, pero tenemos que hablar de esto. Y una cosa, Lu, que tenemos que aclarar. También en la humanidad hay niveles de conciencia. Cada uno de nosotros está en una etapa y una escala de la escuela de la vida. Autoconocimiento implica saber en qué etapa y en qué grado de la escuela de la vida estoy. Hay una edad física, que la podemos ver con los ojos, unos más jóvenes y otros más viejos. Y hay una edad psíquica o del alma, que eso nos lo dice la carta natal de la persona y el conocimiento de la psicología transpersonal, que habla de 7 tipos de humano, desde el humano más cercano a la etapa animal hasta el humano que se ha liberado, se llamaban los iluminados. Iluminados no de un grupo, o sea, despierto mejor, despierto, awaken, no despierto, sí. Como Siddhartha Gautama, Buda, el iluminado, el despierto, Jesús el Cristo, o Zoroastro, Zaratustra, Kukulcán, Quetzalcóatl, eran nombres genéricos que hablaban de un estado superior de conciencia del individuo que ya era totalmente transpersonal, que funciona, estos grandes seres, como embajadores de Urano, Neptuno y Plutón. Son los que ejecutan su influencia para la humanidad. Y después están los del eje del polo negativo de esto, unas minorías que funcionan con Urano, Neptuno y Plutón inconscientemente de modo destructivo. Vamos a leer un poco entonces esto que es importante. Bien. Bueno, en relación a estos 3 planetas, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón, que son los llamados transpersonales, que, como vemos, son la entrada a una dimensión más profunda de la vida, la experiencia, lo que Jung llamara el inconsciente colectivo. Y es significativo que estos planetas hayan sido conocidos públicamente, es decir, su descubrimiento moderno, porque estaban en las antiguas mitologías, en los antiguos relatos, pero públicamente se hicieron conocidos en la época en la que la humanidad se está abriendo paso a través de aisladoras barreras de antiguos dogmas. Como contábamos ayer, el descubrimiento y que emerja el arquetipo de lo que representa Urano, como las crisis, los cambios repentinos, y con un espíritu también de un ideal de cierta libertad que trae. Bueno, se da, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, materialmente, la humanidad se acerca a una forma en común y también lo puede hacer espiritualmente. Ahora, en la vida del individuo, estos planetas actúan de diversos modos y en grados... Acá explicamos recién, ¿no? Claro. Depende del nivel de conciencia. Van a funcionar en 3 niveles. En un nivel muy biológico, muy primitivo, a nivel físico, produciendo grandes... Ahora va a explicar, Lucía. Van a funcionar a un nivel muy básico del mundo social económico, que esto va a funcionar ahora en Neptuno y Júpiter a gran escala.
En otro nivel van a funcionar a un nivel intermedio, el individuo que ya es un poquito más consciente, que intenta salirse de esa matrix mecánica. Y luego a nivel transpersonal, en la humanidad más consciente, que son una minoría, que no tiene nada que ver, que no son los que dirigen el mundo. Esos no son los más conscientes, esos son como el resto, con dinero nada más. Sí. Bueno, cuanto más universal o enderezada hacia la totalidad sea la conciencia... Ahí está, menos individualista, más universal, enderezada. Esto lo plantea Aristóteles, enderezada, recto, esto está en el budismo, el camino recto, no el camino sinuoso, tramposo, corrupto, sino el justo medio, como el equilibrista que va moviéndose una cuerda, pero se mueve la cuerda y mantiene el equilibrio entre los opuestos. No es un camaleón. Ahora bien, ahora mal, según la conveniencia. Así no podemos definir saturninamente nuestra vida. Y esto es lo que está sucediendo ahora, lo cual genera mucha confusión. Sí. Las personas dudan de todo de sí mismos. Bueno, en este sentido, cuanto más universal o impersonal, podemos decir también, sea la conciencia, más constructiva y eficaz es la acción de estos agentes planetarios de la totalidad, Urano, Neptuno y Plutón. Porque tengan en cuenta, tenemos acá el gráfico, ¿no? Observen esto, aclaramos esto, ¿no? Acá tenemos que Plutón encierra, miren las órbitas, viene la de Plutón, luego viene la de Neptuno y viene la de Urano. 250 años, 240 y pico, 160, a ver, no estoy marcando acá con la flecha, vamos a poner 240 y pico de años, mencionábamos, la órbita que le sigue, la de Neptuno, 164 años, y luego la de Urano, 84. Estos son los planetas transpersonales, después baja y ya a partir de Saturno, 28, 29 años. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Que esos son los 3 planetas transpersonales. Y acá, más allá, nos lo dibujamos, está lo que se llama el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, que es una energía que rodea, definámoslo así, un límite cuántico de la energía, como en el electromagnetismo de un imán, el límite hasta donde llega la energía de todo nuestro sistema solar, que protege también y filtra el sistema solar de las energías del resto de la galaxia. Pero también es la conexión con el resto de la galaxia. Es la conexión con el resto de la galaxia. Ahí. Y los embajadores que traen esa influencia son Plutón, Neptuno y Urano, la que la canalizan. Tanto la que va del Sol como información, que es el primer logos o la inteligencia fundamental superior en el sistema solar, como Urano, Neptuno y Plutón, que son los que llevan y traen, son embajadores de estas grandes influencias, de lo cósmico, que viene del Sol central de nuestra galaxia, que ayer hablamos, que asciende por 0 grado de Capricornio. Perdón, sigamos, sí. Bueno, en el nivel individual, en lo desviado, o sea, en aquello que se aleja de la naturaleza humana. ¿Qué es lo natural? Lo propio humano. Bueno, lo natural es lo que corresponde con las leyes de la naturaleza. Lo que no lleva a la destrucción, a la Lo natural es lo que corresponde con las leyes de la naturaleza, repito. No es cualquier cosa. Es lo que corresponde con el ritmo y los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, a nivel físico es natural envejecer. Claro. A nivel psicológico es natural también lo que corresponda con el programa diseñado para el aprendizaje humano. ¿Y quién lo dice eso? Los planetas lo dicen. Estamos estudiando astrología, no lo decimos nosotros. Hay fuerzas superiores que determinan todas las leyes del universo, si no, no existiría nada. Cosa que hoy choca. Choca decir esto. No es psicológica, ni política, ni socialmente correcto hablar de que hay leyes humanas de conducta que, si el individuo no las conoce y si hay una sociedad que no las enseñe, el individuo es destruido. Así como biológicamente, si no seguimos las leyes biológicas, somos destruidos, lo mismo a nivel del comportamiento. Como los animales también son destruidos, se extingue la especie. Sí. Bueno, justamente eso, ¿no? Entonces, en ese nivel pueden seguir estos planetas siendo
individualmente ineficaces, o convertirse en símbolos de destrucción del ego encerrado en su cascarón, o sea que se resiste a las transformaciones Ahí que tiene que hacer. Saturno, que sería el cascarón, Claro. la estructura que puede ser buena si tiene aperturas, es como la piel. ¿Qué pasa cuando en la piel se forman durezas? ¿Vieron? Hay durezas. Sí. ¿Es problemático o no? Ujú. Si la piel no tiene durezas, Saturno rige la piel porque rige los límites. Problemas en la piel tiene que ver en la astromedicina con Saturno. O buena piel, Saturno. Cuando la piel está bien, tiene poros y deja penetrar, entrar y salir por las glándulas sudoríparas, saca lo que ayuda a sacar lo que nos sirva, toxinas y demás, pero también recibe, ¿no es cierto? Por eso hay que tratar de usar elementos de ropa que no plástico, por ejemplo, sobre el cuerpo no es bueno, porque evita esto. Eso es Saturno. Ahora, si Saturno está cerrado a lo superior, que es Urano, Neptuno y Plutón, es rígido, es mecánico. La psicología hoy anárquica que hay, colectiva, de que todo vale, es un cerrarse. La excentricidad es un cerrarse porque nos alejamos del centro de todo. El hacer cualquier cosa es un cerrarse, no es abrirse. Ujú. Bien, bueno, en esos casos, los planetas, aunque el ego se niegue, se resista por su falta de conocimiento, su rigidez, Urano, Neptuno y Plutón son más potentes, tienen más fuerza, siguen actuando y llegan al ego individual como fuerzas procedentes de más allá de la conciencia que traen mensajes, asestan golpes o en aquel, esto como se expresaba en el lenguaje antiguo, ¿no? En aquel a quien los dioses condenaron, causan ceguera espiritual y locura. Bueno, ¿cómo se expresa esto? En términos clínicos de la psicología, neurosis es lo más común, en los últimos siglos toda la humanidad es neurótica o llena de complejos, o psicosis, el término clínico de esto, que es el individuo, en términos de la explicación de la psicología transpersonal, el individuo, el ego que se ha alejado y se ha desconectado completamente de sus raíces, que sus raíces siguen estando y van a seguir actuando, que tienen que ver con los planetas transpersonales, pero de modo destructivo van a funcionar, destruyendo al ego en contra. ¿Qué es una enfermedad en el cuerpo? No las enfermedades naturales de la vejez, pero las enfermedades actuales, productos de mala alimentación y demás. Es el cuerpo, la inteligencia del cuerpo, no el cuerpo solo, que se rebela contra el hábito negativo. Lo mismo, un conflicto psicológico es la inteligencia de los planetas transpersonales y del inconsciente colectivo, el que hablara Jung, que se rebela contra el ego, produciéndole una crisis. O sea que hay ahí una ayuda, un aviso. Sí. ¿Qué más te registe? Bueno, y esto también en el plano colectivo se da este mismo proceso y se puede expresar de la siguiente forma, ¿no? Que los diferentes grupos, etnias, por ejemplo, con el tiempo degeneran, se transforman, o sea, hay un ciclo de nacimiento, crecimiento, desarrollo, vejez y muerte, tanto para los individuos como para las civilizaciones, y es el paso de la historia, ¿no? Es el estudio de la historia. O sea, cuando ya un grupo cultural, étnico, social está muy desviado de lo natural, la naturaleza lo destruye, la tierra misma que es superior. Sí. Y surgen y se salvan, eso dicen que pasó en la Atlántida, aquellos elementos sanos. No que sea uno Buda, no se salva Buda, Buda ya está salvado de entrada, o Cristo, sino los que estamos en el proceso del aprendizaje en la escuela de la vida. Eso. Vamos a un pequeño corte y cuando volvemos vamos a traer algunos conocimientos más para cerrar esta idea de hoy, de Júpiter y Neptuno, para comprender esto y pueden ver toda la serie. Los vamos a invitar a los cursos, tenemos uno de Astrología Mundial, Sí. importante, que vamos a explicar muchos temas de la Astrología Mundial, que muchos de nuestros alumnos que están haciendo otros módulos o tienen algunos conocimientos lo están haciendo este curso de Astrología Mundial, así que vamos a un pequeño corte ahora y los invitamos entonces a los dos cursos que mencionamos, tanto el de Astrología Mundial como de Revolución Solar. Ya volvemos y vamos a tratar más temas para profundizar y cerrar el tema.
Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es el filósofo y astrólogo León Azulay, los invitamos al nuevo curso de Astrología Mundial. Este curso se va a realizar de forma online. Abrimos desde nuestro centro y escuela este conocimiento a todo nuestro planeta, tanto para principiantes como para estudiantes y practicantes de la astrología. En este curso vamos a aprender las claves en estos momentos tan cruciales para nuestra humanidad, que vistos desde la astrología y desde el conocimiento más profundo y la sabiduría perenne de la humanidad, es un cambio histórico de gran trascendencia como no se ha visto en 26.000 años de historia. Por eso traemos a todo el público amante de la astrología las bases de la astrología mundial, en momentos donde, para comprender la otra astrología, la individual, llamémosla así, que se ha popularizado en el siglo XX, ya quién no busca su horóscopo, quién no se hace una carta natal, hoy con el internet se ha facilitado esto para toda la gente. Para comprender mejor las influencias en la carta natal, es importante, en un mundo que se ha tornado completamente globalizado, comprender las influencias mundiales que están por encima y detrás de todas las otras. Por eso introducimos a nuestro público, también a nuestros estudiantes de los cursos de astrología que ya son parte del alumnado de Aztlán, este conocimiento más profundo de la astrología mundial. Vamos a ver los detalles de lo que vamos a aprender. Bien, el curso se va a dar en 4 módulos en los que vamos a ir comenzando con la historia de la astrología mundial. Hablaremos de las profecías astrológicas y profetas de la antigüedad, también sobre el gran ciclo polar y las 12 eras astrológicas, la era de Acuario en la que nos encontramos, los grandes ciclos históricos de los planetas, de Júpiter a Plutón. Luego en el siguiente módulo veremos las señales de las transformaciones mundiales, estudios prácticos de las grandes conjunciones y stellium, cartas astrales individuales y la astrología mundial, cómo relacionarlas. También el ciclo anual planetario, el año mundial astrológico y la importancia de los solsticios y equinoccios. En el tercer módulo veremos los planetas transmisores y activadores de energía, los cronocratores, el ciclo de Júpiter y Saturno cada 20 años, los eclipses y su importancia, con ejemplos históricos. Y también los tiempos de guerra y de paz, cómo entenderlos desde la astrología mundial. En el cuarto y último módulo hablaremos de cómo determinar las cartas astrales de países y ciudades, también el simbolismo zodiacal y planetario en la astrología mundial, y las casas astrológicas en la astrología mundial, dejando al final del curso un espacio y tiempo para las conclusiones finales, preguntas y respuestas. Abajo, como siempre, van a encontrar la información para participar, nuestros teléfonos y métodos de contacto. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados,
informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten, y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida. Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Bueno, estamos de vuelta. Bien, bueno, vamos a seguir hablando un poquito para conocer más en profundidad cómo actúa la influencia de los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, especialmente en relación a la conjunción de Júpiter y Neptuno que estamos prontos a tener el 12 de abril. Y hablábamos entonces de este proceso a nivel individual de cambio, de transformación, de destrucción, de pautas innecesarias o pautas desviadas, como explicábamos antes, y esto también se da en el plano colectivo, en el plano social, ¿no? No podemos estudiar a los individuos separados de lo social. Cuando sucede esto, los individuos que componen estas colectividades y no logran actuar con los instintos más profundos y las verdades arquetípicas que pertenecen a la humanidad biológica o espiritualmente. Muy importante eso. Claro, es cuando hablamos de una civilización o un grupo que entra en una decadencia psicológica, social, política, que es ahora, el final de un tiempo. Ahora todo confusión mundial. Neptuno, la parte negativa es la confusión. Miren los tres planetas estos cómo están funcionando. Urano produce un estado de intranquilidad y de crisis permanente cuando está funcionando así negativamente. Produce todo tipo de alteraciones, corta el ritmo natural de las cosas y produce crisis y crisis y crisis. Urano y en la Tierra está convulsionada con Urano en Tauro. Acá lo estamos viendo atrás en pantalla, ¿no? Neptuno produce disolución. Urano viene y produce una ruptura, es el que da ruptura. Todo este año que estuvo cuadratura con Saturno, terminar de todas las instituciones están en crisis. No hay una institución mundial que no esté en crisis, ya sea pequeña, mediana o las grandes transnacionales. Está todo en crisis, convulsionado. Urano. Neptuno disuelve, está funcionando así en este momento. Mucha desilusión, mucha confusión, aumento del narcotráfico, aumento de las evasiones. La persona rehuye de cualquier tipo de obligación saturnina, porque dice no tiene sentido, nada vale. Porque depende de lo exterior y ha definido lo exterior extrovertido su vida, no principios internos. Por eso decíamos mirar a lo interno, Saturno que reciba lo interno. Y Plutón produce violencias extremas, extremismos mafiosos terribles, donde se hace cualquier cosa, amenazas nucleares, guerras de todo tipo, enfermedades contagiosas, complejísimas, todo esto es lo que da, ¿no? Sí. Bueno, de la suma total de estos fracasos, porque no hay una humanidad que vive en armonía, en equilibrio, se habla de un fracaso en ese sentido, esto lleva a una decadencia general de la colectividad y los grupos, las etnias, las naciones caen en perversos comportamientos, se cristalizan o desintegran. Hoy la perversión está a la orden del día. La perversión es antihumana. Es lo que pasaba en las grandes culturas cuando fue lo famoso que está en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, Babilonia, que le decían la Babilonia, está en el Apocalipsis también, ¿no? Que le llamaban la gran prostituta, donde empiezan todas las conductas humanas a desviarse, los valores, la familia, el respeto, el cuidado de los ancianos y de los niños como algo sagrado de la vida, porque es la entrada a la vida física y la salida,
es tan importante cuidar esos dos momentos de la vida humana y que todos los demás, que todavía no estamos en ninguno, que salimos de uno y estamos yendo hacia el otro, cuidemos de eso, y para eso hay que ser inegoísta. Hoy es necesario funcionar a nivel transpersonal, ir más allá del ego, porque si un individuo tiene hijos y son una carga, los hijos una molestia, los ancianos son una carga para la sociedad, se quejan del costo de los ancianos, hasta algunos sugieren eliminarlos. Eso es enfermedad, es un cambio civilizatorio extraordinario que lleva mucho sufrimiento. Y estamos formando la masa crítica. Claro, bueno, justamente eso, lo que los individuos causaron, los individuos deberán reajustarlo. Eso. ¿Cuáles individuos, no? A eso Ustedes, apuntamos. nosotros. Claro. Ser mejores todos los días, más cariñosos, más tiernos, compasivos, humildes. No querer adoctrinar al otro y dar lo que uno no tiene. Esto es Neptuno, negativamente el individuo le agarra Júpiter-Neptuno un mesianismo. Hoy hay dos mesías, que ay, quiero hacer algo por los demás. Y los que tiene al lado, está separado de todos los que tiene al lado. Pero eso no es posible. Uh-huh. Bueno, hay de todas formas, ¿no? Grandes guías de la humanidad que vienen en esa misión. Están ahora. Claro. Y en ese sentido decimos que surgen los reformadores que proclaman las antiguas verdades olvidadas bajo una nueva apariencia exterior. Así es. Son los conocimientos atemporales, universales para la humanidad que se transpersonales renuevan. esotéricos, tal cual. La filosofía perenne, el conocimiento esotérico, la astrología, la ciencia de todo esto, no la parte mántica. ¿Desde cuándo existe la astrología? ¿Cuándo nació la astrología? Es un conocimiento atemporal. Como la matemática, Sí. como los códigos de vida humana que deben seguirse. Sí. Bueno, estos hombres y mujeres son conducidos por el espíritu vivo de la humanidad colectiva para reformar al cuerpo entero de las colectividades. Los grandes seres de la humanidad, los grandes sabios, hombres y mujeres, santos, genios y héroes, son un reflejo de nuestro ser interior más profundo. Eso está en todos nosotros como potencia, pero no encarnada aún. Está en nosotros. Esos grandes seres, cuando enseñan, hablan desde nuestro interior, aunque no nos demos cuenta, porque son el interior. Y también la conciencia de la tierra y del sol. Los grandes hombres y mujeres, que pueden ser anónimos algunos, no hay tantos, no hacen falta, porque tienen un gran poder, son los que tienen el verdadero poder, que es superior al poder material y militar. La gente dice, entonces, ¿por qué permiten que pase el mal? Para eso tenemos que conocer más la historia y la evolución humana y las 4 nobles verdades, que esto ya se habla en el budismo. Cuando hay ignorancia, hay error, hay sufrimiento, hay karma, y no se puede obligar a alguien a que no se equivoque si es ignorante. Va a tener que atravesar eso. Y tenemos una gran parte de la población que es muy ignorante todavía, entonces claro que va a haber mucho error y muchos males. Es un proceso en parte natural, pero sí hay que identificarlo como que es equivocado, no justificarlo. Bueno, y esta acción reformista de la colectividad por la colectividad, o sea, de lo humano profundo, Totalmente. hecho a través de ciertos individuos, es simbolizada por los planetas Urano, Neptuno y Plutón, que encarnan esa conciencia. Los grandes iniciados y adeptos de la humanidad, que no son los que se ponen el título y se andan vendiendo ahí como espirituales, diciendo yo soy espiritual, porque eso lo dice cualquiera. Sí. Es propaganda. Habrá esa. que ver en 2000 años a quién se recuerda, como Totalmente, recordamos a maestros de totalmente. 2000 años atrás. Y quienes van a ser recordados como tiranos también. Muchos de los considerados genios van a ser considerados criminales, porque las cosas con el tiempo se ven en la medida justa. Sí. Aunque vienen los que te cambian la historia también, ¿no? También está ese factor. Trajimos, por ejemplo, podemos analizar esto, y ya terminamos el video de hoy,
Acá tenemos, por ejemplo, en lo colectivo y lo individual. Podemos tomar esta influencia, por ejemplo, en los 3 imperios ahora que están en pugna, en guerra. Sí. Estados Unidos, Neptuno y Júpiter les va a caer acá, fíjense ustedes. Y después lo mismo en una carta natal hacemos, en qué casa le va a caer y en qué signo. Claro. Toda la influencia, si la tomamos en sentido negativo, que está muy tensa la carta de este país, es disolvente, sí. Acá en la casa 10, cae ahí justo, en 23 grados, este 12 de abril, en la casa 10, que está en tensión con el ascendente y descendente. Casa 10 es el poder. El poder. Y lo social, la vida social, la vida de la sociedad. Bueno, gran confusión, Júpiter, Neptuno allí, ¿no? Sí. Problemas también con tema de droga. Bueno, una crisis que está atravesando todo el mundo. Va a funcionar. Si funcionaría positivamente, podría ser, ¿no?, una mística en la sociedad, que también va a pasar. Todo eso va a estar junto, mezclado y confuso. Júpiter también es las finanzas. De eso vamos a hablar en el próximo video de Júpiter, del aspecto financiero de esto también, vinculándolo también con otros elementos. Si tomamos, por ejemplo, la carta de Rusia, otro de los países acá que está en este proceso de la guerra, Júpiter y Neptuno le caen en casa 8. Grandes transformaciones, la casa 8. ¿Sí? Sí. Y un momento que se sintoniza esa nación con todos temas que tienen que ver con lo que está más allá, con la muerte, con lo oculto y una transformación. También los rusos están sufriendo una gran transformación con este Neptuno-Júpiter, ¿no? Y luego podemos tomar China también. ¿Cómo le cae, por ejemplo? Acá. En su casa 3. A ver dónde estamos. Lo ubicamos acá, en la casa 3. Que es la parte ideológica, la influencia que están teniendo a nivel mundial, a nivel ideológico, y también con una ideología neptuniana, jupiteriana, de una expansión a todo el planeta, que vamos a verlo cuando analicemos ahora en el próximo video la conjunción que se dio en el siglo anterior, en 1850 y pico, que fue durante las famosas guerras del opio, que tuvieron también como protagonista este país. Bueno, hemos hecho un segundo video de esta serie como le prometimos. Esperamos que esto para su estudio, para ir comprendiendo un poco más desde otra perspectiva, más psicológica, más metafísica, estas influencias, poder ir de a poco, ir armando un rompecabezas. La astrología es una ciencia y como toda ciencia tiene muchos conocimientos que hay que ir aprendiendo, no es así nomás. Y el profesional que se dedica a la astrología debe tener todos estos conocimientos para poder guiar, orientar, asesorar. Hoy nos vamos despidiendo y acá les dejamos también, si les ha gustado el video, que le puedan dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita y mañana vamos a tener 2 videos que vamos a hacer. Vamos a hacer otro de Júpiter y Neptuno mañana y también los pronósticos semanales también que tenemos para esta semana, donde también vamos a ampliar sobre esto. Bueno, nos despedimos por hoy. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Chau.